día de hoy, ombligo de semana, hoy estoy muy contenta. Les platico que hoy es mi cumpleaños. Hoy cumplimos 44 años. Muy agradecida porque ha sido un año muy maravilloso y bueno, obviamente pues muchas muestras de cariño. Entonces, muy feliz y pues para festejar mi cumple, hoy traigo una invitada muy especial. Una invitada que nos va a enseñar a conocer más acerca del Feng Shui. Yo creía que sabía las cosas básicas cuando hablé con ella, la verdad es que no sé nada. Y es muy interesante el Feng Shui, más todos pensamos que desde el lado esotérico, pero no tiene nada que ver. Entonces ella nos va a ir platicando y le haremos preguntas. Si tienen alguna duda, pregúntenos, aprovechen y mándenle algún mensajito. La subo ahí, bueno, se las presento. Ella es Marisol Rosell, es diseñadora de interiores, experta en Feng Shui y decoración, deco emocional. Entonces que también le preguntaremos qué es acerca de eso. Vas, Marisol. Ok, no entras. Ahí voy, ahí voy. Otra vez. Creo que ya ahora sí. A ver. Ahora sí, ya entró la. ¡Hola, amiguita! ¿Cómo estamos el día de hoy? Hola Gloria, ¿cómo Muy estás? ¿Cómo va el contenta. cumpleaños? Un placer que hayas aceptado platicarnos acerca del Feng Shui, que es maravilloso. Entonces, pues sin más, entinos, ¿qué es el Feng Shui? Bueno, primero muchísimas gracias Gloria por recibirme en tu casa virtualmente para poder compartirles un poco del Feng Shui y de la decoración emocional como bien mencionadas. Y bueno, con mayor razón, ahí ya cerca de tu cumpleaños, eh, para que lo puedas celebrar de la mejor manera. Y bueno, como me consultabas, ¿qué es el Feng Shui? El Feng Shui es una ciencia milenaria oriental que tiene ya, imagínate, más de 5.500 años. Y anteriormente, ¿para qué lo usaban? Para elegir las ciudades, para elegir los palacios. Y finalmente, ¿qué es nuestra casa para nosotros? Es nuestro palacio. Pero en palabras simples, ¿qué es? Es nuestra relación de nuestra energía propia con el espacio que nos rodea. ¿Para qué? Para poder alcanzar bienestar, para poder alcanzar vitalidad, mejorar las relaciones, la comunicación, la salud y la abundancia. Oye, Marisol, platicábamos y tenemos ideas erróneas del Feng Shui. Entonces, ¿qué es? No es Feng Shui. O sea, ¿qué no es? O sea, porque la verdad decimos, no, esto es Feng Shui, pero no tiene nada que ver. Yo platicaba contigo y me quitaste Ujú. muchos, o sea, como dicen, vendas de los ojos que no era. Sí. ¿Qué no es Feng Shui? Bueno, cuando yo también a veces comento qué haces, y bueno, yo comento que soy diseñadora de interiores, que hago Feng Shui, cuando escuchan Feng Shui dicen, ah, ya. Y cuando dicen ese, ah, ya, pregunto, ¿y qué es lo que entiendes por Feng Shui? Normalmente lo asocian a a esoterismo, a astrología, a los mitos, a los adornos, a colocar diferentes cosas, budas, ranitas, patitos, y realmente eso no es. Va mucho más allá de eso porque incluye, como te decía, es como una ciencia, porque uno tiene que hacer cálculos, tiene que utilizar planos, utiliza las fechas de nacimiento de las personas que están en la casa, que conforman la casa, la fecha de construcción de la casa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando está una casa, la casa ya viene con una energía desde su ubicación, desde dónde está ubicada, en qué año se terminó, en qué orientación finalmente se le va a dar a la luz que ingresa al hogar y todo. Entonces es súper importante separarlo un poco de estos mitos donde decimos, no, colocando dos patitos vas a tener mayor comunicación, colocando dos dragones, mayor protección, porque si uno no conecta hacia eso, no va a tener ningún tipo de significado ni efecto en nuestra vida. A ver, aquí cuando platicábamos, cuando tú haces un estudio de Feng Shui, no es así tan fácil, tan sencillo como así. Estas cositas no, es un estudio como tal. De hecho, requieres tú como experta los planos arquitectónicos de la casa.
Requieres Sí. muchos elementos a llevar para poder dar un estudio más certero acerca de la casa, ¿no? Sí, justamente se requieren los planos porque uno tiene que saber exactamente dónde está ubicada la casa, porque algo fundamental dentro de la escuela tradicional del Feng Shui, la que trabaja con las 5 escuelas, es saber la ubicación y con eso poder calcular las orientaciones, que antiguamente se calculaban con la brújula, que es como cuando te paras y empiezas a medir cuáles son las orientaciones norte, sur, este, y actualmente que se trabaja más online, uno lo trabaja a través del Google Earth Pro, donde puedes saber ya la orientación con la Luopan y de ahí ir definiendo los palacios, porque finalmente después de eso uno define cuál es tu centro, cuál es tu Tao y cómo se dividen todos los palacios dentro de tu espacio. Por eso es que se dicen, por ejemplo, que las casas cuadradas o rectangulares tienen mejor feng shui, Ah, porque uno a la hora de hacer, porque como yo determino el Tao, la coloco ya sea un marco cuadrado o rectangular y hago una cruz y en el medio, ojalá en un lugar despejado, se encuentre el Tao, que es el centro de la casa, donde finalmente se distribuye después toda la energía. Hay algunas otras corrientes, por ejemplo, del Feng Shui que solamente hablan del Bagua, de la escuela de las formas, y te dice que toda la energía ingresa por la puerta de entrada. En la corriente que yo he estudiado con las 5 escuelas, más allá de la puerta de entrada, el frente energético es donde te ingresa la mayor luz. Que en el tipo de casas, no sé, por ejemplo en México, pero en el tipo de casas que se están construyendo últimamente, no siempre la mayor amplitud, ventanas, puertas corredizas, está en la zona de la puerta de entrada. A veces está en la parte del salón, a veces la conectan con el patio, con la terraza, y ese viene a ser tu frente energético. Y a partir de ahí calculamos las orientaciones. wow. Ujú. ¿Hay alguna, eh, cuando tú, por ejemplo, decides comprar un terreno, o bueno, ya tienes, pues sí, un terreno, vas a comprar un terreno, ¿hay alguna orientación que sea específica o tendrías que hacer un estudio específico de ese terreno? O, por ejemplo, o el norte-sur, Normalmente, perdón. no. Ujú. Sí, dale, dale, Gloria, te dejo No, acabar. pero, o sea, me quedé pensando en el norte, sur, este, oeste. O sea, ¿habrá alguno como más específico? Por ejemplo, mi casa es poniente. No, o sea, lo que uno hace, porque también es un servicio que uno da a la hora de elegir locales comerciales o también locales residenciales, es que con la ubicación uno empieza a hacer, que bueno, eso ya viene a ser una escuela, que es la escuela de Shanghai, que es el vuelo de las estrellas, que es una de las escuelas más antiguas y más importantes. ¿Y qué quiere decir? Que en cualquier espacio te va a entrar un matrimonio de estrellas, que son estrellas montaña y estrellas agua. Entonces, lo que uno va a hacer es volar las estrellas que se vuelan alrededor del año de nacimiento de la construcción y va a ver más favorables hay dentro de la casa. ¿Sí? ¿Qué tipo de estrellas están entrando? Porque hay estrellas que te dan abundancia, hay estrellas que pueden estar afectando las relaciones, hay estrellas que afectan la comunicación. Entonces, ojalá escoger el terreno que tenga los mejores matrimonios de estrellas. Luego, uno ya va a poder trabajar sobre eso. Porque, por ejemplo, uno que no va a escoger una casa y que ya está en esta casa. Mi casa tiene hartos matrimonios de estrellas que son negativos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Trabajar potenciando los positivos y debilitando los negativos, para que finalmente pueda existir un equilibrio dentro del hogar. Pero si uno está en la etapa de comprar, sí puede hacer eso, ¿no? De diferentes locales va a ir haciendo el cálculo del vuelo de las estrellas y después de acuerdo a eso va a elegir la que tenga mejor. Y por ejemplo, si yo tengo buenas estrellas montañas y yo voy a construir una casa, ¿qué es lo que voy a hacer? Las estrellas montañas son las que me van a afectar donde permanezco más tiempo. Entonces, en un salón, en el comedor, en la sala de trabajo o en el dormitorio, favoreceré en aquellas áreas donde caigan buenas estrellas montaña, porque me van a favorecer cuando yo esté en esos lugares. Súper. A ver, Ujú. me platicabas de algo que me dejó así de, ¿qué son los 5 animales celestiales? O sea, ¿qué tienen que ver los animales en todo esto?
Sí, los animales celestiales se conoce dentro de la escuela de las formas, que es una de las escuelas más difundidas dentro del Feng Shui. Entonces, estos 5 animales celestiales, finalmente lo que buscan es darnos protección, buscan que estemos en un lugar de manera segura. Y eso lo podemos ver de manera muy práctica. O sea, por ejemplo, si yo me paro, si tú, Gloria, te paras frente a la pared, si te colocan, ya, Gloria, párate frente a la pared, ¿cómo te sientes mirando a la pared? Ahorita, segura. Ahorita porque estás Ajá. apoyada en la pared, pero si te voltearas y más bien tu cara estaría frente a la pared, No no te porque, sentirías no porque tan bien, tengo ¿no es unos cierto? vitrales, entonces me sentiría que va a pasar. Entonces, ¿qué buscamos? Por ejemplo, que uno a la hora que esté sentado en una posición tenga proyección, que es el ave fénix, el primer animal. Que yo tenga un respaldo para que yo me pueda sentir segura. Finalmente, siempre nosotros, por ejemplo, vas a una fiesta, a un lugar donde no conoce gente, tal vez inconscientemente te vas a ir hacia una pared para poder apoyarte o a sentarte donde tengas un respaldo, porque eso te da seguridad. Esa es la tortuga negra. También tienes que tener al dragón y al tigre. Y como el dragón representa la sabiduría y el tigre la vitalidad, en el Feng Shui se trata de favorecer la sabiduría. Entonces se dice que el lado izquierdo tiene que tener un elemento más alto que el lado derecho. Y ahí ya tendrías a los 4 y la serpiente amarilla que vendrías a ser la misma persona que está ocupando el lugar. Y esos serían los 5 animales celestiales. Ahora, ¿cómo lo traducimos de manera práctica? Si, por ejemplo, estamos en un salón, siempre lo principal para ubicar en tu living o salón tiene que ser el sillón. Y el sillón ojalá que esté apoyado a una pared sólida. Si yo no tengo pared sólida, ¿qué puedo colocar? Este tipo de muebles que se colocan detrás para darle un respaldo. No sé si has visto Okay. como estas butacas o muebles que se colocan detrás para colocar algunos adornos. Eso ya sería mi tortuga. Si yo coloco, por ejemplo, la iluminación del lado izquierdo, una mesita lateral del lado derecho, ya tendré mi tigre y mi dragón. Y a nivel de la mesa de centro, que me va hacia adelante, ya tengo el ave fénix. Que se busca en la mesa de centro, que justamente no tenga tantas cosas que finalmente me pueda obstaculizar la vista, que sea un lugar que se encuentre libre. Y bueno, y hablando un poco de la secuela de las formas, que va en línea con lo que me preguntabas de los 5 animales, lo que buscamos en el salón también es tener una configuración de los sofás que favorezcan la comunicación. Si yo, por ejemplo, tengo una hilera de sofá nada más frente a la tele, ¿favorezco la comunicación? No, porque todos vamos a estar mirando y no nos vamos a estar comunicando. Entonces, ahí, dentro de la escuela de las formas, y eso también se va en la decoración emocional, por eso cuando conversábamos te decía, hay algunas cosas en las que empatan. Tienes que tener, por ejemplo, el sofá y ojalá un sillón de un cuerpo, una butaca, algo que nos dé la calidez para generar una conversación. Okay. ¿Qué sería lo ideal, por ejemplo, en una casa Feng Shui? Que yo tenga una zona donde vea la tele, donde pueda tener los sillones más cómodos y todo, y tenga otra zona donde favorezca más la comunicación. Porque si seamos honestos, cuando estamos viendo tele, tampoco es que nos comuniquemos tanto. Entonces, lo ideal sería tener un salón, pero no se puede dar en todos los tipos de casa, porque normalmente ya los metros cuadrados cada vez son menores y cuestan más. Entonces, ya no tienes tanto eso, pero si tuvieras la posibilidad, lo ideal sería tener una zona para la tele y otra zona como un living que favorezca más la comunicación. Aquí me entró una duda, o por lo Ujú. menos yo cuando hablábamos de los 5 animales, ahorita me entró como que esta duda. Yo pensé que era de voy a comprar la tortuga, el dragón, no, y No, no no. tiene nada que ver con eso, sino son elementos de la misma casa, o sea, elementos o muebles que se acomodan conforme a cierta orientación y que forman, por ejemplo, el ave fénix. Lo que entendí es que en la mesita de centro no tiene que haber nada que me obstruya la visibilidad. Sí, ¿Sí? porque La tortuga tiene que ser, por colocamos ejemplo, mi pared, ¿no? tu pared, sí. Entonces, cuando yo hablaba, yo dije, ¿acaso tendré que comprar un dragón? No, No, nada, tiene nada que ver con eso. Y yo no, creo que muchas casas sí tienen a lo mejor ese tipo de elementos, pero a lo mejor no los tenemos conscientes. Y ahorita que te estaba escuchando, yo dije, ¿sabes qué?
O sea, estaba haciendo una memoria de mi sala y dije, creo que voy a tener que quitar unas cosas, pero no estoy tan mal de lo que, No, o sea, conforme lo no, y estamos. finalmente es, o sea, los 5 animales te representan la estabilidad, la protección que uno debería tener en un lugar para sentirse equilibrado. Finalmente Sí, es eso. No es que vas a colocar los animales, como decíamos, sino que vamos a tratar de representarlos dentro del lugar. Entonces, por ejemplo, si después tienes tu mueble de la tele, también, ojalá una parte siempre más alta que otra. Incluso cuando uno ve los tips de decoración, cuando ves, por ejemplo, tu mesa de arrimo, por un tema de que también se vea más estético, siempre te van a recomendar colocar algo más alto y algo más bajo para hacer una simetría dentro de tu arrimo para que pueda ser más atractivo visualmente. Entonces, esto que viene de una filosofía ancestral también se traslada a ciertas cosas que uno ya las aplica, pero con otro tipo de lógica, ¿no? Y lo mismo también en la cama, ¿no? O sea, cuando estás en el dormitorio, que también tengas amplitud. Y bueno, y en el dormitorio también hay una serie de otras cosas más que se recomiendan. ¿Quieres que vayamos al dormitorio para verlo? vamos ahora sí, ahora sí como dicen, ay, vamos a lo más que a mucha gente nos gusta. Bueno, yo sí, la verdad, hasta que empezamos ya a hablar más acerca, pues yo era de las que consumía mucho ese tipo ahora sí, en internet, ¿no? ¿Cuáles son como los tips? Y por ejemplo, como yo te platicaba, ¿no? Cuando yo compré mi comedor, las puntas, ¿no? Que les llaman flechas, algo así. Ujú. Y yo decía, no, yo no quiero nada que sea picudo y trato, o sea, digo, no, yo nada más me sé así como que las cositas como esos tips, pero que trato de implementar en mi casa. Obviamente no sé muchísimo, pero bueno, a eso nos gusta muchísimo. Vamos a eso. Vamos a Empecemos eso. con el dormitorio. Mira, en el dormitorio representa el dormitorio de la pareja, porque bueno, está el dormitorio juvenil, infantil, pero el dormitorio de la pareja es el lugar más importante dentro de la casa. Incluso cuando hablamos de este vuelo de estrellas que se debería hacer idealmente si estoy escogiendo una casa, es el lugar donde le voy a colocar, ojalá, o sea, donde voy a tratar de ubicar donde estén las mejores estrellas. ¿Por qué? Porque si los papás se encuentran bien, se encuentran centrados, se encuentran equilibrados, con un buen descanso, buena comunicación, buena armonía, la casa y la familia va a andar bien, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso es que es el lugar principal. Ahora, ¿qué se busca en una habitación de matrimonio? Se busca siempre la dualidad. Y cuando hablamos de la dualidad, es que siempre debe haber un equilibrio entre energía femenina y energía masculina. ¿Eso qué quiere decir? Primero, dualidad. Dos mesitas de noche iguales. Si voy a colocar dos lámparas, iguales. Si voy a colocar cojines, que sean en par. Si voy a colocar tal vez un cuadro, ojalá si fueran dos cuadros iguales. Siempre buscando dualidad. ¿Qué quiere decir equilibrio entre energía femenina y masculina? Que no voy a colocar, que nos pasa a veces a las mujeres. Yo creo que queremos, no sé, quiero mi edredón de flores, lo Sí. quiero rosa, y eso, lo ideal es que busquemos, ojalá, tonos que representen a ambos. Bueno, hay que hacer un estudio para yo saber el color exacto que le favorece a cada habitación de acuerdo al matrimonio de estrellas, pero en general los colores de tierra favorecen también el descanso. Entonces los colores terrosos van a ser positivos. ¿Qué otra cosa hay que evitar dentro de un dormitorio? Que se habla mucho el tema de los espejos. Wow, Y sí. que bueno, ha habido una tendencia a veces a colocar, no sé, el tocador o el espejo para que uno se pueda mirar antes de salir, pero lo malo es que los espejos representan al elemento agua. Y al representar al elemento agua es una energía siempre que está en movimiento. Y al estar en movimiento no me permite en la noche un buen descanso. Entonces, Entonces, el espejo, no en el cuarto. que no esté frente a la Frente. cama, Ok, frente a la perfecto. cama. Y si no sé, si es imposible para mí sacarlo, por lo menos tápalo en la noche. Lo mismo que la televisión, porque la televisión igual refleja. Y donde nos reflejemos va a haber una energía que se va a mantener y no va a permitir o no va a favorecer el buen descanso.
Y después también dentro del dormitorio hablamos de los 5 animales celestiales y en eso también está la tortuga y es por eso que siempre es bueno colocar un respaldo a la cama, porque también ha habido una tendencia de las camas que no tienen respaldo. Sí. Siempre es bueno colocar un respaldo justamente para favorecer este animal celestial, la tortuga, y que nosotros también nos sintamos más cómodos. Y algo también que es muy importante dentro del cuarto es la ubicación de la cama. Entonces, ojalá que no estemos nunca enfrentados entre una ventana y una puerta, que no estemos justamente y donde esté a la altura hasta nuestro pecho. ¿Por qué? Porque esto nos va a alterar el sueño también. Tampoco colocar por ejemplo, el respaldo hacia la ventana, porque vamos a estar en una corriente energética. ¿Por dónde ingresa la energía? ¿Por dónde ingresan las estrellas? Por las ventanas y las puertas. Y también es recomendable, de acuerdo al Feng Shui, que durmamos con las puertas abiertas para también favorecer la circulación, el oxígeno y todo lo que pueda favorecer un buen descanso. ¿Qué otra cosa es importante? A veces nos ha salido mucho los muebles ahora que tenemos menos metros cuadrados, las camas que tienen justo muebles en la parte de abajo, ¿no es cierto? Estos que son Sí. como para colocar almacenamiento debajo de la Como una cama. cama abajo de la cama, ¿no? Sí. Bueno, la cama debajo de la cama, por ahí no tiene tanto problema. Lo que a veces es más negativo es que a veces debajo de la cama, por ejemplo, coloquemos, no sé, empezamos a guardar las herramientas, el árbol de Navidad, etcétera, y son cosas que tampoco van a favorecer el flujo de buena energía. Sí. Ahora, si lo llevamos a la decoración emocional, también, ¿qué es lo que iría aquí? Vamos a favorecer texturas orgánicas, las mantitas, todo lo que nos genere un sentimiento acogedor. Por ejemplo, en cuanto a la luz, ¿qué luz para ti, Gloria, te parecería más para un ambiente acogedor y de descanso? ¿Una luz cálida o una luz fría? A mí me gusta la cálida, como la amarillita. Ujú. Y está científicamente probado de que la luz cálida nos genera, no es que te va a generar melatonina, pero sí te da una sensación, de acuerdo a tu ciclo circadiano, y eso lo vemos dentro de la neuroarquitectura, que te va a favorecer el descanso. Por eso es que incluso recomiendan a veces, no sé si has escuchado, de colocar la luz roja, porque la luz roja, al tenerla asociada tu cerebro al descanso, te va a favorecer también el descanso. Sacando el Feng Shui, ¿no? Porque para nosotros luz roja dentro del Feng Shui sería fuego y te favorecería si tú necesitas ese elemento dentro de tu lugar de descanso. Ahora, como colores que favorecen el descanso dentro de la deco emocional, también siempre todos los colores que evoquen a la naturaleza nos van a favorecer el descanso porque nuestro cerebro igual sigue pensando como el neandertal Sí. que éramos hace muchos años atrás. Entonces, donde veamos verde, que nos recuerda a las plantas, donde veamos marrones, donde veamos celestes, naranjas, nos va a favorecer el descanso siempre y cuando no sean tonos muy vivos, ¿sí? Igual que las texturas y otros. Plantas, ¿qué tan beneficiosos son las naturales o las artificiales en las habitaciones? Mira, dentro de las habitaciones, siempre se ha hablado, ¿no? No coloques las plantas porque te roban el Ajá, por eso oxígeno, te pero, pregunto. pero sí hay plantas que tienen fotosíntesis inversa. ¿Qué quiere decir? Que en la noche no te están robando el oxígeno, sino que más bien están haciendo igual lo que se hace dentro del día. ¿Y estas cuáles son? Las crasuláceas, por ejemplo, las orquídeas, entre otras. Hay una lista de plantas que sí puedes colocar dentro de tu habitación. Ahora, tú me preguntabas, ¿o artificial o natural? Eso justamente lo tocamos dentro de la neuroarquitectura, que finalmente es un punto de vista de cómo diseñar de acuerdo a la mente y va con estudios científicos. Y se dice que el cerebro no reconoce al 100% lo que es natural de lo que es artificial, siempre y cuando, claro, que no sean estas plantas que se ven plásticas a 100 metros ya estás viendo de que es una planta que no es planta artificial, ¿no? Pero hay unas plantas que se parecen muchísimo a las naturales. Y si es así,
igual siempre te va a generar un mayor beneficio las plantas naturales, pero también tú puedes engañar, digamos, entre comillas, al cerebro con las plantas artificiales. A nivel de Feng Shui, de la planta artificial igual va a representar el color verde y va a representar el elemento madera. Entonces, igual va a contribuir dentro de ese elemento. Oye, Marisol, otro tip, y Ujú. donde creo yo, donde la gente se reúne, son las cocinas. Ahí yo creo que es donde se concentra mucha energía. ¿Qué tips nos puedes dar para tener una... Creo que, si mal no me equivoco, ahí es donde se concentra la mayor energía de toda la casa, ¿no? Se Aparte de la dice, habitación principal, ¿no? sí, se dice que luego de la habitación, el segundo lugar más importante es la cocina. La cocina representa el fuego, la energía dentro del hogar, pero también representa la madre, representa la energía femenina. Entonces, si la cocina está y representa la salud Ok. también. Entonces es muy importante, estás viendo, de salud a la madre y también el fuego o la energía dentro de la casa. Entonces, primero, cuando decimos que representa a la madre o representa la energía femenina, quiere decir que si no guardamos un especial cuidado dentro de la cocina, a la primera persona que le va a estar afectando es a la madre, independiente que sea la que cocine o no, ¿no? Porque no estamos diciendo que representa a quien cocine, sino que representa la energía de la madre dentro de la casa o la energía femenina. Okay. Luego de esto, ¿qué tips nos dicen? Bueno, como tenemos el fuego, sí ha habido una tendencia a colocar estas islas, por ejemplo, en medio para colocar ahí los fogones. Lo ideal es que siempre estén pegados a la pared, ¿sí? Justamente para que pueda tener una tortuga esa parte de fuego. Pero después, lo que en sí nos recomiendan en cuanto al Feng Shui es que podamos tener un lugar que te invite a cocinar. ¿Qué ha pasado ahora con las cocinas actuales? Que cada vez tal vez han perdido calidez, ¿no? Sí. Antes ha habido una tendencia de colocar las cocinas completamente industriales, de metal, sin ningún elemento acogedor y más bien favoreciendo un estilo de vida rápido donde solamente cocines en el microondas, ya saques la comida que compraste y te vayas de la cocina o de ese lugar. Lo que te invita en cuanto al Feng Shui es que sea un lugar más bien donde se cocine, donde ojalá utilices también elementos que sean de madera o te recuerden a la madera, porque ahorita hay elementos que no es madera en sí, pero bueno, por lo menos el color y la textura sí te lo van a recordar. Eh, y que favorezcas colores terrosos y que sea finalmente un lugar de calidez. Que es otra cosa importante, que tampoco acumules. Porque sí nos pasa a veces que en la cocina tenemos el molde que utilizaría si es que vuelvo a hacer postres, lo que encontré que me ayudaba a picar los vegetales, pero que nunca lo usé porque que finalmente no encontré cómo hacerlo, pero lo guardo y sigo guardando, guardando y guardando. Eso no favorece a la buena energía. Te estás riendo porque tal vez en tu casa también hay. Yo también he tenido que hacer ese tipo de limpieza. Sí. Y justamente todas estas cosas, y es bueno darnos, porque lo hablamos en algún momento, de que el orden es fundamental dentro del Feng Shui. ¿Y por qué? No solamente para que se vea ordenado, sino porque las cosas que no se usan es una energía que está estancada. Y, y que finalmente, si uno, me lo decía un maestro, que si uno, por ejemplo, en su casa mantuviera todo limpio y ordenado, independiente que no hagas un estudio de Feng Shui, ya vas a favorecer la buena energía. Wow, Porque tú fíjate que se no me hace muy sabes, interesante, tan sencillo como la ajá, limpieza y el orden. porque tú no sabes si tal vez, y me pasó a mí, cuando empecé a hacer este estudio de Feng Shui, mi lugar de la profesión estaba donde yo tenía todo tirado, donde acumulaba las cosas de Navidad, etcétera. Y sí, o sea, es sorprendente que mientras vas ordenando, las cosas van apareciendo. En mi caso, por ejemplo, apareció el curso de Identity y donde te conocí, Gloria, y varias cosas que se han ido dando en mi vida. Bueno, volviendo a la cocina, otra cosa importante, por ejemplo, que nos pasa es no tener las medicinas expuestas. A veces no sé por qué siempre en la cocina tenemos como un lugar donde están todas las medicinas, ¿no? O sea, todo Porque mal, dijimos que todo en la cocina está muy mal. porque Tengo dijimos todas que las la medicinas. cocina es el Es lugar de para la que no se salud. olviden, para que no se me olviden.
Sí. Como es el lugar de la salud, no podemos tener las medicinas a la vista. Entonces, si vamos a tenerlas, tengámoslo en estos envases que están con tapas, cerrados, ¿sí? En orden. Los cuchillos también, había una tendencia a colocar estos imanes donde se colocan todos los cuchillos. Los cuchillos representan peleas, Ok, roces, entonces no tenerlos a la vista, tenerlos en los cajones. perfecto. Entonces, vamos de cosas sencillas, el orden, tener un lugar que te favorezca o que te incentive, por ejemplo, a cocinar, a alimentar, a nutrir. ¿Por qué se dice que es el lugar de la salud? Porque es de donde salen nuestros alimentos para nutrirnos. Entonces, la idea es que sea un lugar que nos favorezca poder realizar este tipo de actividad. Y eso sería lo más básico dentro de una cocina. ¿Crees que? Dice, dice Catalunun, mi marido colecciona cuchillos. Ah, bueno, Cata, ahí lo importante es que los cuchillos no queden a la vista, porque sí, o sea, por ejemplo, nos decían en la clase del máster que he llevado, que había en una casa donde los cuchillos, no sé por qué, tenían como que comprar un sables o esos sables que a veces regalan, y donde no sabían dónde dejarlo y lo dejaron debajo de la cama, justamente en estos muebles donde y sí, era una pareja que siempre tenía problemas, discusiones, roces, y con tan solo retirarlos, ya mejoró. Ya te vas dando cuenta de los cambios. Y bueno, y lo que dice Elizabeth de los medicamentos, sí, a mí también me ha pasado, porque no sé si es por cultura, pero siempre los guardamos en la cocina. Pero Es por si los ser guardas, que práctico. no queden a la vista, que no queden a la vista, que queden bien tapados. Ujú, A ver, la estufa, antes de pasar a otra área de la casa, ujú, había escuchado que me vas a regañar, pero en la estufa donde el horno sirve para guardar, bueno, yo guardo refractarios, moldes para hornear. Entonces, creo que ahí no, ¿verdad? mira, no es lo ideal, pero mientras lo mantengas en orden Ok, que tenga que y que almacenadito. solamente sea lo necesario, Ok, tampoco va a ser algo perfecto. catastrófico, ¿no? Porque había escuchado, ya dentro de lo mucho que uno escucha y dices, no, que no se meta nada dentro de la estufa, en el horno. Y dije, chino, pues creo que yo ya ahí tuve tacha. O sea, nomás no. Porque ahí guardo mis refractarios que pues ya no me caben consumo mucho refractario, compro mucho, y ya no me caben. Entonces sí, pues, sirve de alacena el horno. Sí, pasa, pasa. A ver, otra área de la casa es, yo creo que sería la sala de estar, o sea, o la sala donde uno recibe visitas, ¿no? Bueno, pero yo creo que ya nos habías hablado un Es poco, lo ¿no? que hablamos del El living. living. Ujú. Entonces nos pasamos al comedor. Hay, también hay una tendencia a ya la gente ya no tiene comedor, y ya hay casas donde ya no hay comedor, y lo que están haciendo es utilizan la cocina como comedor, hablando en espacios pequeños, ¿sí? Ya Ujú. casi no hay gente que esté utilizando sus comedores. Bueno, la parte del Feng Shui te dice sí. Lo ideal es que tengas un comedor, ¿no? Y que el comedor finalmente no tiene más que ser un lugar donde puedas participar con la familia. De lo que te dice es no coloques, por ejemplo, que nos pasa a veces cuando tenemos mesas. Los que no tienen comedor no lo van a tener en la isla porque es más pequeña, pero en las mesas pasa que a veces el comedor se convierte en zona para guardar cosas o para dejar cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que tampoco es positivo, ¿no? O sea, donde, no sé, voy con mi carpeta, regresé del médico, la dejo encima del comedor. Regresé con la cartera, la dejo encima del comedor. Entonces, finalmente, el comedor también representa un área para las relaciones y la salud. Entonces, debe ser un área que se encuentre despejada y al igual que el área de living, debe ser un área que ojalá se decore también con elementos que no sean tan otoñales. Ahora viene, por ejemplo, toda la tendencia de otoño, Ujú. especialmente por el lado de allá, donde están las hojas secas, los naranjas y toda la parte que no sea primaveral.
eso también nos puede apagar el tema de la comunicación y de una área que es más yang. Después vamos a ir a eso. El área del comedor y el living es un área de mayor dinamismo, así que debe fomentarse con colores un poco más vivos. Que también nos dicen que a mí me pasa, porque yo no tengo espacio en mi casa como para tener una zona de oficina. Entonces, ¿qué pasa? Yo uso la mesa del comedor para en los momentos donde tengo que avanzar el trabajo en casa. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Lo importante es que cuando, por ejemplo, cuando yo lo uso para trabajar, retiro, bueno, acá se le dice mantel, no sé cómo se le dice en México, Bien. para cubrir la mesa, lo retiro, le coloco ciertos elementos que yo utilizo para conectarme dentro del trabajo, ya sea la fotografía de la familia, la aromaterapia, etcétera, y cambio, digamos que el look, por decir así, del lugar, ¿no? Y cuando ya es la hora de comer, más bien también, sale la computadora, sale todo, porque si no mezclamos dos tipos de energías, porque uno es la energía donde tiene que haber un tema de concentración, etcétera, lo que uno quiere hacer a nivel de conexión profesional, y otro la energía que debe haber en un momento donde estamos de compartir. Y lo mismo, ya no lo mencioné, sucede dentro del cuarto, pero en el cuarto sí se trata de que lo evites lo más posible, o sea que ojalá no coloques o no hagas trabajos dentro de tu habitación. Su- Porque también hay una tendencia a colocar el escritorio dentro de la habitación, pero la idea es que la habitación sea un lugar yin, un lugar de relajo, de poder estar tranquilos. Y eso es algo que no te va a favorecer a la hora de que tú quieras trabajar dentro del dormitorio, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer, ojalá que busques otro lugar. Si no tienes otro lugar y lo vas a hacer en el comedor, en resumen, que sea para eso y que cuando termines de trabajar también quites todo, no dejes la laptop encima de la mesa, ni los planos, ni nada, sino que quites todo y que vuelva a ser tu zona de compartir. Ahora, el tenerlo o no dentro de la cocina como en las islas, finalmente es a lo que uno tiene que ir adaptándose a la hora de hacer los estudios de Feng Shui. Ok. No vas a poder lograr, no hay casa perfecta, porque como te dije, siempre en un lugar van a entrar estrellas positivas y estrellas negativas. Entonces, finalmente, si nos encontramos con esto de que no hay espacio, es un espacio, porque incluso hay estos departamentos que son de una sola instancia, o sea, uno entra y está la cama, está todo junto. Entonces, si no hay la manera de uno poder tener un comedor, entonces finalmente trataremos de favorecer las áreas donde haya cosas que sí podamos trabajar. ¿Sí? Perfecto. Ujú, A ver, entonces, para ir dando una recapitalización de las áreas importantes, recámara principal. ujú. Nos vamos a la cocina, nuestra sala y nuestro comedor. ¿Sí? Son como de esas partes importantes que tenemos que tener mucho cuidado que hacemos en esas áreas, ¿no? Que ya ahorita muy bien nos las explicaste. Ujú. Me faltaría una estancia, el jardín. Hay jardines pequeños, hay casas que tienen jardines pequeños. Y últimamente, bueno, no sé en Chile, pero por ejemplo, hay espacios donde está el jardín y también está el pequeño, está el patio de servicio. Ahí cuando se mezclan esas dos, tanto jardín como patio de servicio, ¿es viable o no es viable para el Feng Shui? Mira, dentro del Feng Shui se trabajan los espacios internos de la casa. ¿Sí? El jardín no va a ser parte del estudio de Feng Ok. Shui. Incluso cuando uno hace el estudio de Feng Shui, solamente delimita la parte interna de la casa, que es donde ingresa la energía. Entonces, Qué interesante, fíjate. ujú, en sí, de que tengas el patio combinado con el patio de servicio, va a ser lo que te acomode mejor a ti y bueno, de todas maneras ya llevándolo a un punto de vista de decoración, de neuroarquitectura, siempre para toda persona va a favorecer tener un jardín. Porque cuando, incluso se han visto estudios en hospitales, en colegios, que cuando uno tiene siempre una vista hacia el exterior y ese exterior está con el verde, con las flores, ahora que viene ahora que estamos en primavera, por lo menos aquí, las flores, los árboles y todo, eso te conlleva a estados de tranquilidad y estabilidad
buenos, ¿no? Entonces siempre hay que favorecer una zona verde dentro del lugar. Oye, Marisol, en último tip, la entrada, y creo que es un elemento muy importante, es donde entra la energía, la entrada principal. Muchas veces hay veces que se ponen espejos o hay elementos que donde se rebota la energía. No sé qué nos puedes aconsejar en esa área de la entrada de nuestras casas. La entrada de la casa siempre va a ser un lugar importante. Sí, igual como te mencionaba, para el Feng Shui tradicional que utiliza las 5 escuelas, la entrada única de energía no es la puerta de entrada, porque sí para otro estilo de Feng Shui, donde solamente habla de la escuela de las formas y el Bagua, sí te va a decir que la única entrada de energía es la puerta. Okay. Pero si bien sea o no la única entrada de energía, igual necesitas que sea un lugar que se encuentre en buen estado. ¿Eso qué quiere decir? Que la puerta en sí esté bien, que esté bien mantenida, que pueda abrir correctamente, porque no sé si te pasa que hay esas puertas que están, que les falta colocar aceite o algo, no abren, Ajá. están con la manija rota. Todas las cosas, independiente del lugar, que estén rotas, en mal estado, te van a generar sashi, que es mala energía. Entonces, la idea es que la entrada, y yo creo que igual a nivel emocional, cuando hablamos también de la decoración emocional, es si yo voy ingresando a mi casa y me encuentro con una puerta que está en mal estado, sucia, oscura, tal vez sin plantas, no me va a generar no me voy a sentir abrazada y que estoy ingresando a mi lugar de paz y calma, que es mi hogar, que debería ser mi palacio. Entonces, ya de por sí, conectando con nuestras emociones, la idea es que ese lugar se encuentre bien. Igual siempre se habla de generar dualidad. Antes, de manera oriental, colocaban los dragones como protección. Nosotros, como no somos orientales, no conectamos también con este tipo de elementos. Pero, por ejemplo, si tú conectas, colócalos, ¿no? Ok. Pero normalmente, como no conectamos, y sí conectamos más con las plantas, ¿qué se recomienda? Tal vez colocar las plantas. Y ojalá que sean plantas iguales en ambos lados para dar un sentido de protección. Después que yo ingreso a la casa, que normalmente me encuentro con el pasillo, el vestíbulo, etcétera, yo debería evitar colocar un espejo. Ahora, ¿por qué nos hablan siempre del bendito Sí, espejo, que hay que evitar el espejo? ¿Por qué? Porque ya sea que no sea la principal entrada de energía, está entrando energía. Siempre que yo abro la puerta, va a entrar la estrella agua. Ahí después en el estudio sabremos qué estrella agua está entrando, porque hay 9 estrellas. Entonces entra la estrella agua, que si es positiva, voy a tener el espejo, voy a rebotar y voy a salir. Entonces, para que no haya este rebote de energía, hay que evitar el espejo. ok. Y después, ¿qué es lo que nos recomiendan? Que si yo voy a colocar fotografías, sean las fotografías de las personas que son de la casa, ¿sí? Que yo a la hora que entre me pueda conectar con mi hogar. Entonces me conecto con que estoy entrando, estoy aquí en el hogar donde vive Valentina, donde está Rodrigo, estoy entrando a mi hogar, puedo colocar una frase donde me inspire, una frase donde yo conecte, y la idea que después tenga un lugar, que normalmente se pone algún armario o algo, una banquita, donde yo pueda despejarme de las cosas que me están conectando con lo que yo estaba haciendo anteriormente. Ok. Con ese trabajo, tal vez si regreso del trabajo, me querré sacar los zapatos. Es como hacer de que mi energía se recargue de lo que es mi casa, de lo que me invita a estar en mi casa, en mi hogar, en mi templo, y deje lo que ya es el otro lugar que estoy cerrando el capítulo de que ya fui a trabajar o que ya hice ciertas cosas. Entonces, ¿qué no colocar? Los espejos. Eh, si tengo pasillos muy largos, como dijimos que va ingresando la energía, la idea es que la energía ojalá ingrese de manera serpenteante, no tan directa, para que no sea tan fuerte. Entonces, si es que tuviera, y estamos hablando de casas grandes, estos pasillos largos, entonces ojalá colocar cuadros de manera de zigzag para que la energía también vaya yendo en zigzag, ¿no? Oye, Marisol, Ujú. hay un tema
que cuando yo te lo escuché, la verdad es que dije, ¿existe? O sea, ¿cómo la decoración emocional? O sea, ¿qué es? Ahora sí, nos vamos a pasar del Feng Shui y quiero que nos hables. La verdad es que es un tema que no se habla, que lo platicábamos cuando nos enlazamos. Por lo menos aquí en América, no hay. O sea, yo no lo había escuchado hasta que te lo escuché a ti. O sea, decoración de interiores, sí, y también la arquitectura, la neuroarquitectura. Vivo con arquitectos, mi esposo es arquitecto, tengo una hija estudiando arquitectura y no, o sea, no tenía ese conocimiento de esa parte, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy interesante que nos daría para otro live, pero Sí. no sé si a grandes rasgos nos puedas contar un poco acerca de esos dos, o sea, para mí, dos mundos que no conocía, algo que la verdad me gustaría compartirlo, que la gente sepa que existe, porque muchas veces están las cosas, pero no sabemos que existen las cosas. Entonces es muy interesante y ojalá a la gente que nos va a ver al ratito, más de la gente que nos está viendo ahorita, que les pudieras hablar acerca de eso, Marisol. Mira, yo creo que sí existe, Gloria, sino que tal vez no lo has escuchado con ese nombre. ¿Qué es lo que finalmente es la decoración emocional? Y ahí hablamos de una decoración con propósito. O Ajá. sea, que es una decoración que pueda conectar con tus emociones. Porque al trabajar en tu casa, nosotros estamos trabajando en nosotros mismos, ¿sí? Porque si nosotros queremos sentirnos calmados, conectados, en tranquilidad, en calma, entonces yo voy a querer trabajar en mi casa, porque mi casa es el lugar donde yo puedo permanecer el 50, el 60, el 70% del tiempo, si no es más, ¿no? Dependiendo de la actividad que hagamos. Entonces, cuando hablamos de decoración emocional, es una decoración que a la hora de yo elegir los elementos, sean elementos que conecten con mis emociones positivas. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos pasa mucho o ha pasado mucho y Pinterest nos tiene a veces, no sé, quiero la casa de Pinterest. O está de moda el estilo nórdico, entonces yo quiero estilo nórdico, porque quiero que se vea despejado, elegante, pero después cuando me encuentro en mi sala, que es completamente blanca, donde incluso tal vez no le coloqué elementos de madera que lo otorguen calidez, no quiero estar ahí o no la quiero ensuciar prefiero no estar ahí porque, o no, no vayan por allá, no, no corran porque no quiero que pisen el tapiz o no quiero que la mascota esté ahí porque incluso cuando diseñamos también tenemos que preguntarnos si tenemos o no mascotas. Entonces, la decoración emocional es finalmente decorar para lo que a ti te haga feliz. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede ser que a mí un mueble de arrimo que tal vez no vaya, sea algo totalmente distinto a mi decoración, sea algo que sea muy importante para mí, porque me lo regaló alguien, porque me recuerda a cierta etapa de mi vida. Entonces, uno como decoradora tiene que entender eso y saberlo incorporar dentro de tu espacio. ¿Qué también es? Es, por ejemplo, a mí el estar en un lugar, hay ciertas texturas, ciertos aromas que me gustan, que me generan felicidad. Por ejemplo, me gusta más la naranja, no me gusta la lavanda. Entonces, todas esas cosas vienen para aportar dentro de la decoración emocional. Entonces, ¿en qué se basa la decoración emocional? En conocerte a ti. O sea, la idea es que a la hora de que tú te encuentres o lo quieras hacer tú misma o lo hagas con un decorador, es que te preguntes finalmente cuál va a ser la finalidad de ese espacio. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Con quiénes lo voy a usar? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Qué nos gusta más? Porque la idea es que sea un espacio habitable por todos, ¿no? Porque puede ser que a mí me encante ciertas cosas, pero a mi esposo no. Entonces tendremos que buscar un punto medio dentro del diseño que nos guste para ambos. Y eso es finalmente la decoración emocional, es agregar elementos que conecten hacia las emociones positivas. Y ahí nos vamos con la neuroarquitectura, porque la neuroarquitectura es un tipo de arquitectura que cada vez está más en tendencia, que felizmente hay cada vez más profesionales que le están tomando, que finalmente cómo yo diseño para la mente. ¿Sí?
Y a la hora de diseñar para la mente, hay un montón de estudios científicos que ya estudiaron muchas cosas que tal vez nosotros lo tomamos de manera muy natural o lo tomamos como que está bien hacerlo así, pero realmente ya hay estudios que lo demuestran. Uno de ellos, por ejemplo, la biofilia, lo que hablamos. ¿Qué es la biofilia? Es finalmente colocar las plantas en el interior. Ya está demostrado de que las plantas en el interior te generan bienestar, a la vez de que van a purificar tu aire, te van a quitar los compuestos orgánicos volátiles, etcétera, te van a generar bienestar. Y hay unos estudios que avalan eso. Hay estudios que ya han visto cómo el cerebro se comporta frente a ciertos colores. Entonces sabemos que, por ejemplo, los azules, los celestes, los voy a colocar, pero en cierta medida, porque te van a generar una tranquilidad. Pero, por ejemplo, para un dormitorio de niños, si bien quieres que esté tranquilo, que descanse, tampoco quieres deprimirlo. Entonces no vas a colocar el 100% en celestes o en verdes. Entonces, es como ciertas cosas ya están estudiadas, como lo que hablábamos, por ejemplo, de la luz, luz blanca, luz cálida, luz neutra. Y esto va en línea con nuestro ciclo circadiano, que eso ya lo llevamos de manera inconsciente. Entonces, es cómo diseñar para tu mente, cómo diseñar para tu bienestar, con elementos que ya están científicamente probados que se sabe que te van a ayudar. Y eso lo sabe el profesional que ha estudiado esto, ¿no? Entonces te va a sugerir, pero obviamente se tiene que hacer finalmente lo que quiere el cliente. Y lo poderoso aquí es poder agarrar eso, la decomocional, la neuroarquitectura, y ahora combinarlo con esto del Feng Shui. Porque el Feng Shui, para poder equilibrar tus ambientes, tienes que decorar. O sea, a la hora que se hace un estudio, uno va a decir, ya, en este living, entonces necesito más elementos fuego. ¿Qué es elemento fuego? Colores rojizos, formas piramidales, la luz, fotografías. Entonces, para que quede de manera armónica, entonces después se une con la decoración. Y ahí es como finalmente potencia su ambiente con estas tres ramas. Yo estoy fascinada, la verdad es que he aprendido mucho. Si quieren más acerca de decoración emocional y neuroarquitectura, pues háganmelo saber y volvemos a invitar a Marisol, porque la verdad es un tema que yo creo que ofrece para más, ofrece para poder seguir aprendiendo, porque la verdad es seguir aprendiendo de estos temas, como yo te lo decía, yo no los conocía y la verdad es muy interesante. Entonces, antes de irnos, yo te quiero hacer la última pregunta. Es la verdad es muy famoso estas dos terminologías, pero cuando te las escuché yo dije, no es lo que yo pensé, no es nada de eso. ¿Qué es el yin y el yang? El yin y yang. Sí, siempre se conoce como este círculo que finalmente es el símbolo del tai chi, que Ajá. viene de ahí. Pero el yin y yang siempre se conoce como lo bueno y lo malo, pero realmente todos, nuestra casa, nosotros, las estrellas que entran, todos tenemos yin y yang. Y lo importante es que exista un correcto equilibrio dentro del yin y el yang. Entonces, en lugares donde queramos favorecer el descanso, tendremos más yin. ¿Qué quiere decir yin? Que por ejemplo voy a tener más cortinas o si las voy a tener, las voy a permanecer cerradas, voy a tener los colores más bajitos, voy a tener más decoración o más elementos y donde quiera favorecer una energía yang de dinamismo, de vitalidad, entonces voy a abrir, voy a mantener más abiertas las puertas, las cortinas, voy a tener colores más vivos. Y eso es el yin y yang, pero hay que tener algo muy claro, siempre vamos a tener yin y yang. No es que el yin sea bueno y el yang sea malo, son complemento. Y es por eso cuando hablamos, por ejemplo, de las habitaciones matrimoniales, es que más allá del yin y yang, siempre buscamos la dualidad, ¿sí? ¿Dónde entra lo importante del yin y yang dentro del estudio de Feng Shui? Es conocer qué estrellas ingresan a nuestro hogar. Porque si, por ejemplo, yo acá en el living tengo una estrella montaña negativa y una estrella agua positiva que la quiero favorecer, voy a favorecer que mi instancia sea más yang. Entonces voy a
abrir más las ventanas. Y si quiero favorecer, por ejemplo, a mí en el otro lado es donde quiero favorecer que haya más yin, entonces voy a mantener más oscuro la mayor parte del tiempo. Y es así como uno, conociendo la energía de tu hogar, puede hacer estos cambios que son cambios en elementos, cambios en cosas, pero que realmente te van a traer resultados increíbles, o sea, para que tú realmente te puedas potenciar internamente. Y Oye, esto es. Marisol, Ya. me gustaría que, por favor, ahorita las personas, a ver, dice Olivia, antes de irnos a la última, dice Olivia Hernández, ¿a qué te refieres cuando mencionas las estrellas? Nosotros tenemos 9 tipos de estrellas y eso es lo que se estudia con la escuela de Chuan Kong, que es la escuela más importante a la hora de yo hacer un diagnóstico de Feng Shui. Entonces, para yo estudiar la escuela del Chuan Kong, es una escuela donde vemos justamente este vuelo de estrellas. Cada estrella tiene una característica. Por ejemplo, y cada estrella está linkeada con la época en la que estamos actualmente. Actualmente estamos en época 9, de acuerdo al Feng Shui, que se dio desde febrero 2024. Con la época 9 yo hago un vuelo de estrellas. Y cuando yo hago un vuelo de estrellas en la escuela de Chuan Kong, y para eso necesito el plano, por eso es que se habla que es como una ciencia, porque hay que hacer cálculos, cuando necesito el plano de la casa, la orientación y todo, y hago el vuelo de estrellas de acuerdo a mis 9 palacios, que son las 9 orientaciones dentro de mi casa, voy a tener un matrimonio de estrellas. Si yo, por ejemplo, y a mí me pasó, a la hora que hice el estudio de la casa aquí, lo que me pasa es que, bueno, yo tengo una hija de 4 años y mi hija duerme mal todavía y todavía le doy pecho, así que duerme conmigo y mi esposo, por ende, se terminó yendo al cuarto del frente. Y realmente empezó con ciertas cosas, ciertos problemas, estrés, etcétera. Y a la hora que yo hice el análisis de la casa, claro, en ese cuarto había una energía que debilitaba la salud, que favorecía el estrés, etcétera. Entonces ahí es donde uno va analizando el matrimonio de estrellas. Ahora, puede ser que tengas un matrimonio negativo. Yo tengo varios matrimonios de estrellas negativos dentro de la casa. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se favorece elementos que debiliten a la estrella negativa. Pero a eso se refiere Olivia. Yo sé que no es tan sencillo de explicar, pero se refiere, las estrellas es la energía que va ingresando a tu hogar. Y hay una energía y va como matrimonio, siempre de la mano, un matrimonio, que es una energía montaña que te va a afectar en los lugares donde permanezcas más tiempo sentado, que ya va a ser normalmente el comedor, living y habitaciones, y una estrella agua que la vaya a favorecer abriendo y que es la energía que se mueve dentro de la casa. La estrella montaña se queda quieta en el palacio, que puede ser el living, el comedor, etcétera, de acuerdo a la división. La estrella agua vuela por toda tu casa. Y ahí también va otra cosa como para explicar que da para más tiempo, que es cuando tú ya conoces tus estrellas, si yo tengo una estrella buena que está ingresando, entonces le voy a dejar el paso. Entonces voy a tratar de no cerrar con puertas, sino más bien abrir y dejar que siga yendo por toda la casa. Si yo tengo estrella agua negativa, voy a cerrar la puerta para que se quede lo mínimo en esa instancia, nada más. Pero da para más, da para Sí, no, explicar la verdad mucho más. es que es un tema, cuando estuvimos platicando, la verdad es que yo me quedé asombrada. Yo pensé que era algo muy, muy sencillo, pero no. Me dice Olivia, ¿qué favorece que entre las estrellas? Siempre te va a entrar estrella agua y montaña, pero la estrella agua va a entrar solamente cuando, mejor dicho, siempre vas a tener estrella agua y montaña, pero la estrella agua va a entrar siempre que tengas una apertura, va a entrar de mejor manera. Perfecto. Ujú. Cuando platicamos, y se me hizo muy interesante, y quiero que se los comentes, que con el Feng Shui puede la gente encontrar terrenos locales, su casa, de acuerdo a todos los elementos que hemos platicado ahorita, ¿no? Entonces, me gustaría que tú les pudieras platicar que la gente que está buscando, está en búsqueda de lo que sea locales, casa, bodegas, todo puede llegar, lo puede manejar con el Feng Shui. Sí, justamente ahí viene el análisis de estas 5 escuelas. Y claro, como hablábamos con Olivia del matrimonio de las estrellas, cada casa, cada posición de casa te va a dar un vuelo de estrellas distinto. Entonces,
Si yo estoy escogiendo casa y tengo, por ejemplo, 3 opciones, hago el estudio de las 3 y voy a ver en cuál tengo los mejores matrimonios de estrella. Si yo recién voy a construir, incluso todavía sería más favorable, porque donde encuentre las mejores estrellas montaña, voy a empezar a ubicar primero el dormitorio principal y de ahí voy por cada estancia, ¿no? Y así también te favorecen los locales comerciales, porque de acuerdo a la escuela del Basay, que es una de estas 5 escuelas, también nosotros aprendemos qué tipo de casa es el. Hay casas que son, por ejemplo, para descansar, hay casas que favorecen el movimiento comercial, hay casas, por ejemplo, esta felizmente favorece también el trabajo desde casa, así que estoy bendecida porque yo hago justamente el trabajo desde casa, es una casa trueno zen, pero también como es muy yang, tengo que tener cuidado en favorecer también con elementos que sean más yin, más pasteles, colores más suaves. Entonces, uno ya conociendo la naturaleza, uno puede elegir con mayores elementos, con mayores criterios, ¿no? Entonces lo puedes utilizar, incluso también en los locales comerciales, uno también puede, de acuerdo a este matrimonio de estrellas, hay una estrella que es el 5, que es el emperador, que es el lujo, que por ejemplo, si yo lo veo dentro de mi local comercial, ubicaré las cosas que son más costosas, más de lujo, en ese lugar, porque va a ser un lugar que me va a potenciar el poder venderlas más fácilmente. Y así es como uno puede encontrar a su favor ciertos elementos que vas encontrando de acuerdo al estudio. Marisol, muchísimas gracias. Yo creo que se nos fue volando el tiempo. Y pues que te busquen quien esté interesado en comprar, rentar, vaya y busque a Marisol para que les haga un estudio y luego regresen conmigo y ya cerramos el trato. Regresen conmigo y hacemos negocio. Pero la verdad, bueno, si se podemos mezclar las dos cosas, qué padre, ¿no? Entonces, si están interesados, los invito cordialmente a buscar a Marisol Rosell. No importa que estemos Chile, México, tú les puedes hacer el estudio completamente, ¿verdad? Sí, yo justamente, gracias Gloria por la recomendación, yo trabajo justamente con servicios online. Actualmente trabajo mucho con Perú porque yo soy peruana. Entonces, en cualquier parte del mundo se puede hacer porque uno utiliza el plano arquitectónico, que sí es completamente necesario, pero después utiliza el Google Earth, ¿no? Que reemplaza la brújula, que es lo que uno haría presencialmente, para justamente definir los palacios y todo. Y sí, bienvenido a los que quieran hacer estudios de Feng Shui. Este estudio de Feng Shui, como les digo, se combina naturalmente con la decoración. Yo fomento, yo soy diseñadora de interiores, hago decoración justamente con propósito, la decoración emocional, y también he estudiado cursos de neuroarquitectura, así que trato de combinar también esto dentro de mis diseños. Así que feliz de poder ayudarlos para hacerles un estudio, para escoger la casa, o si ya tenemos la casa, para potenciarla, porque finalmente no es de que encontremos las cosas malas en la casa y digamos nos cambiamos de casa, no, sino que vamos a encontrar todas las cosas que te favorezcan desde el punto de vista de la curación emocional, desde la neuroarquitectura, para justamente hacer de tu casa, como decía este título de Life, tu aliada. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, feliz de poder ayudarles. Las consultas que yo también son online, también hago consultas de temas específicos que se pueden hacer en una hora, pero feliz. Los que quieran tener dudas o necesiten algo, contáctenme a través del Instagram, mensaje directo y feliz de poder Pues, ayudarlos. Y muchísimas gracias, pues Gloria, por muchísimas haberme gracias, recibido. Marisol. Nos seguimos viendo y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Aprendimos muchísimo y bueno, a seguir a Marisol. Muchísimas gracias, Marisol. Te mando un fuerte abrazo, amiga. Bye. Gracias, chao.